Hablando con sus amigas, mi novia dijo: Él es demasiado miedoso como para dejarme, se desmoronará sin mí. la semana siguiente se quedó helada, porque otra persona ya vivía en su lugar. El clavo final en el ataúd de mi relación no se clavó con una pelea dramática. Se deslizó en su lugar con una risa tranquila y segura en un bar ruidoso y lleno de gente. Mi novia Juana estaba presidiendo su grupo de amigas, un círculo de mujeres que parecían creer que la vida era un largo brunch especial. Yo estaba en el borde del grupo, bebiendo lentamente una cerveza, haciendo el papel del novio silencioso y comprensivo. Era un papel que había perfeccionado durante nuestros 2 años juntos. Hablaban de la reciente ruptura de otra pareja. El tipo aparentemente había sido un desastre, y la amiga de Juana decía lo patético que era. Fue entonces cuando Juana intervino. Tomó un sorbo delicado de su cóctel, miró a su amiga y gesticuló vagamente en mi dirección con su vaso. Eso nunca me pasaría a mí, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Él tiene demasiado miedo para dejarme. Se desmoronaría sin mí. Se rió. Sus amigas asintieron y rieron con ella como si acabara de enunciar el hecho más obvio del mundo. Me miraron, no con malicia, sino con una especie de lástima. Yo era la apuesta segura, el chico callado e introvertido que trabajaba desde casa y no tenía mucha vida social fuera de ella. Ella era el sol y yo solo un planeta pequeño e insignificante atrapado en su órbita. No reaccioné. No discutí. No me defendí. Me quedé callado y bebí lentamente mi cerveza. Pero, por dentro, algo se quedó quieto y frío. Era la claridad que tienes justo después de un accidente de coche, cuando el ruido se detiene y de repente puedes ver cada fragmento de cristal roto en el pavimento. Ella no solo pensaba que yo dependía de ella. Estaba orgullosa de ello. Mi debilidad percibida era su fuente de poder, su máxima seguridad. Durante 2 años, había organizado mi vida en torno a ella. Soy arquitecto de datos senior para una importante firma financiera. Es un trabajo complejo y de alta presión que puedo hacer completamente a distancia. Soy naturalmente una persona tranquila. Prefiero un círculo pequeño y conversaciones profundas antes que fiestas ruidosas. Ella había confundido mi silencio con debilidad, mi preferencia por quedarme en casa como una señal de dependencia. Se veía a sí misma como mi mundo social completo, mi conexión con una vida que, según ella, yo era demasiado tímido para construir por mí mismo. En ese momento, sus palabras no solo me dolieron. Me liberaron. Me había entregado el diagnóstico de nuestra enfermedad terminal. Y yo soy, ante todo, un resolvedor de problemas. Me quedé otros 20 minutos haciendo mi papel. Luego me incliné, le besé la mejilla y le dije que estaba cansado y que me iba a casa. Ella simplemente me hizo un gesto con la mano, ya inmersa en otra historia. Está bien, cariño, no me esperes, dijo sin siquiera mirarme. Salí de ese bar, no como su novio dependiente, sino como un agente libre, planeando una adquisición hostil de mi propia vida. Ella pensó que me desmoronaría sin ella. Estaba a punto de descubrir que yo era quien la había estado sosteniendo todo el tiempo, y que estaba a punto de marcharme y dejar que se derrumbara bajo su propio peso. Ella pensó que tenía demasiado miedo para irme, pero no tenía idea de que ya me había ido. Ha pasado una semana. 7 días desde que salí de ese bar y crucé, sin darme cuenta, a una vida nueva. Para Juana, seguramente ha sido una semana de trato silencioso, una pataleta infantil que ella asumió que terminaría pronto. Pero la verdad es otra. Ha sido la semana más productiva y decisiva de toda mi vida. Lo primero que hice cuando llegué a casa desde ese bar fue abrir mi portátil del trabajo. Durante el año pasado, había estado rechazando ofertas de cazatalentos. Los reclutadores se ponían en contacto constantemente con oportunidades en otras ciudades, grandes centros tecnológicos como Denver, Seattle o Phoenix. Siempre declinaba educadamente porque estaba construyendo una vida aquí con ella. Un reclutador en particular, un tipo de una empresa importante en Denver, había sido persistente. Tenía una oferta para mí para liderar un nuevo equipo de infraestructura de datos en una empresa de tecnología financiera en rápida expansión. Era un paso enorme tanto en responsabilidad como en salario. Encontré su correo electrónico de hacía 2 meses. Eran las 11 de la noche de un sábado. Le respondí: hola, Daniel. Espero que estés bien. ¿Sigue disponible ese puesto de director en Denver? Si es así, estoy interesado en hablar más. Atentamente, Alex. Recibí una respuesta en menos de 10 minutos. Alex, me alegra saber de ti. Lo está. ¿Puedes hablar el lunes?
Mientras Juana dormía la mona de sus cócteles, yo me preparaba para el mayor movimiento profesional de mi vida. Las entrevistas ocurrieron durante los siguientes 2 días por videollamada. Fueron intensas, técnicas y exactamente el tipo de desafío que me encantaba. Para la tarde del miércoles, tenía una oferta formal en mi bandeja de entrada. El salario era un 40% más alto que mi paga actual, con una bonificación de firma sustancial y acciones. Firmé el contrato y lo devolví en 1 hora. Mi fecha de inicio era el lunes siguiente. Tenía 5 días para mudar toda mi vida a otro estado. Aquí es donde mis habilidades logísticas fueron útiles. Trabajo con sistemas complejos todo el día. Mi propia vida era solo otro sistema que reconfigurar. Primero, el apartamento. Soy dueño de mi piso. Lo compré antes de conocerla. Ella me pagaba una pequeña cantidad mensual por alquiler, una fracción de lo que realmente costaría, que normalmente se gastaba en ropa y branches de todas formas. No tenía ningún derecho legal sobre el espacio. Luego, llamé a mi hermano menor, Mateo, y a su esposa, Sara. Se habían casado hacía 6 meses y vivían en un apartamento diminuto a 1 hora de la ciudad, luchando por ahorrar para la entrada de una casa. Son 2 de las mejores personas que conozco, trabajadoras y totalmente dedicadas el uno al otro. Llamé a Mateo y se lo dije directo. Me mudo a Denver por un nuevo trabajo. Me voy el domingo. Quiero que tú y Sara se muden a mi departamento. Los muebles, el televisor, todo es de ustedes. Vivan aquí sin pagar renta el tiempo que necesiten para ahorrar para su propia casa. Solo paguen los servicios y las cuotas de la asociación. Es mi regalo de boda para ustedes. Se quedó sin palabras. Pensó que estaba bromeando. Cuando finalmente entendió que iba en serio, se emocionó. Él y Sara vinieron al día siguiente para ver el lugar otra vez, esta vez como su nuevo hogar. Ver la alegría en sus caras, la forma en que se miraron y planearon dónde pondrían sus cosas, fue uno de los mejores momentos de mi vida, y confirmó que estaba haciendo lo correcto. Luego vino el empaque. Contraté a una empresa de mudanzas de larga distancia. Solo empaqué lo esencial, mi ropa, mis libros, mi equipo informático y algunos objetos personales. Todo lo demás, los muebles de alta gama que había comprado, los electrodomésticos de cocina de primera línea, el televisor de 75 pulgadas, se lo dejaba a Mateo y a Sara. Hice que los de la mudanza empacaran todas las cosas de Juana. Hasta la última prenda de ropa, cada zapato, cada paleta de maquillaje. Todo fue a cajas. Alquilé una unidad de almacenamiento a unos kilómetros de distancia y pagué por 3 meses por adelantado. Los de la mudanza llevaron todas sus cajas allí. Durante todo este tiempo, Juana me enviaba un flujo constante de mensajes. Empezaron como molestos. ¿Todavía estás enfurruñado? Luego pasaron a enojados. Esto es muy inmaduro. Alex, solo háblame. Y finalmente, a ligeramente preocupados. Vale, me estoy preocupando un poco. ¿Estás bien? Nunca respondí. La silencié. El sábado, el día antes de irme, hice la limpieza final. Hice cambiar todas las cerraduras del piso. Escribí una carta corta y simple. La puse en un sobre junto con la llave de la unidad de almacenamiento, el código de acceso y la dirección. También incluí un cheque certificado por el monto total del alquiler que me había pagado en los últimos 2 años. Un reembolso completo. No quería ni un solo dólar de su dinero. Dejé el sobre con el conserje en la recepción de mi edificio, con instrucciones de entregárselo solo a Juana en persona. El domingo por la mañana, los de la mudanza vinieron por mis cosas. Mateo y Sara llegaron con un camión de mudanza con sus propias cajas 1 hora después. Les di sus llaves nuevas, les expliqué cómo funcionaba el sistema de casa inteligente y les mostré la botella de champán que les había dejado en la nevera. Nos abrazamos, les deseé lo mejor y luego me fui. Conduje mi coche hacia mi nueva vida en Denver. No miré atrás. Juana pensó que tenía demasiado miedo hasta para discutir con ella. No tenía idea de que acababa de desmantelar nuestra vida entera y reconstruir una nueva a 1000 millas de distancia. Todo sin decirle una sola palabra. Ella cree que todavía estoy en la ciudad, enfurruñado en mi apartamento. Y está a punto de llevarse el mayor shock de su vida. Ella pensó que él se desmoronaría sin ella. Él no lo hizo. Simplemente se fue. Ha pasado 1 mes desde que me mudé a Denver, y ha sido el mejor mes de mi vida. Mi nuevo trabajo es increíble, desafiante, gratificante y lleno de gente inteligente. Encontré un apartamento genial en el centro y estoy empezando a explorar la ciudad. El silencio de mi vieja vida ha sido ensordecedoramente pacífico. Pero sabía que la tormenta eventualmente estallaría.
Lo hizo anoche, y tuve un asiento de primera fila para las consecuencias, cortesía de mi hermano Mateo. Me llamó alrededor de las 10 de la noche, con una voz entre divertida e incrédula. Hermano, no vas a creer lo que acaba de pasar. Luego relató la historia de las últimas semanas desde su perspectiva. Aparentemente, Juana finalmente fue al edificio del apartamento hace unas 3 semanas, después de una semana completa de mi ausencia. El conserje le dio mi carta. Mateo dijo que le hubiera gustado ver su cara cuando la leyó. Su mundo, tal como lo conocía, se había evaporado. Fue a la unidad de almacenamiento y encontró su montaña de pertenencias. Intentó llamarme, pero mi número ya estaba desconectado. Me envió un correo electrónico, pero tengo un filtro que envía cualquier cosa de ella directamente a la basura. Estaba fuera, desconectada y completamente a oscuras. Según un conocido mutuo que todavía hablaba con ella, su primera reacción fue de rabia. Les dijo a todas sus amigas que yo era un psicópata que había tenido una crisis y había desaparecido. Jugó la carta de víctima con fuerza, pero la narrativa empezó a desmoronarse cuando sus amigas se dieron cuenta de que de repente estaba sin hogar y sin dinero. Las cenas gratis, el apartamento lujoso, el río interminable de mi dinero, todo se había ido. Y sin eso, ella ya no les resultaba tan interesante. Tuvo que mudarse con una amiga, un arreglo temporal que pronto empezó a fracturarse. Al parecer pasó semanas tratando de descifrar qué hacer, mientras en su cabeza se aferraba a la idea de que yo había hecho todo esto para castigarla, y que tarde o temprano volvería arrastrándome. Porque según ella, yo no podía sobrevivir sin su presencia. Y eso nos lleva a anoche. Finalmente decidió que era el momento de jugar su última carta, la disculpa suplicante, con lágrimas incluidas. Planeaba aparecer en la puerta de mi antiguo departamento, ahora de Mateo y Sara, lista para llorar, perdonarme por haber sido tan cruel y aceptarme de vuelta para arreglarlo todo. Mateo contó que estaban viendo una película cuando alguien empezó a golpear la puerta con fuerza, de manera insistente. La abrió y encontró a Juana ahí, totalmente preparada para su escena. Los ojos ya rojos, el rostro armado con una expresión de tristeza trágica, todo el discurso ensayado. Ni siquiera lo miró a él. Solo trató de mirar por encima, buscando dentro del departamento, esperando verme. Alex, comenzó, con su voz quebrándose perfectamente, sé que la regué. Estaba equivocada. Por favor, ¿podemos hablar? Haré cualquier cosa. No puedo vivir sin ti. Mateo, que es un tipo grande y amable, se quedó allí completamente desconcertado. Lo siento, dijo. Creo que se equivoca de apartamento. Me llamo Mateo. La cara de Juana se congeló. La actuación se detuvo. Lo miró, realmente lo miró esta vez. Luego miró más allá de él otra vez, y empezó a notar los pequeños cambios. La foto de bodas de Mateo y Sara en la mesa de la entrada. Los cojines diferentes en el sofá. El par de zapatos de mujer junto a la puerta que definitivamente no eran de su talla o estilo. ¿Qué? Tartamudeó. ¿Dónde está Alex? Este es su apartamento. Ah, Alex es mi hermano, dijo Mateo alegremente. Se mudó a Denver hace un mes por un nuevo trabajo. Él nos está permitiendo a mi esposa y a mí vivir aquí mientras ahorramos para una casa. Fue increíblemente generoso de su parte. En ese momento, la esposa de Mateo, Sara, vino a la puerta para ver quién era. Es una chica dulce y sencilla, lo opuesto completo a Juana. Sonrió amablemente a la mujer confundida en su puerta. Mateo dijo que la expresión en el rostro de Juana era algo imposible de olvidar. Era la mirada de alguien cuya realidad acababa de pasar por una trituradora. Toda la historia que se había repetido durante semanas, que yo estaba cerca, suspirando por ella, esperando a que viniera a rescatarme, se desmoronó en un instante. Yo no estaba escondido en un rincón, hecho pedazos. Estaba a 1000 millas de distancia, prosperando. No solo la había dejado, había reemplazado su vida en mi antiguo departamento con otra mejor, más feliz, y compartida con personas que de verdad significan algo para mí. El golpe final, el realmente brutal, fue darse cuenta de que no solo la había dejado. Le había entregado el estilo de vida que juraba que era suyo, a mi hermano. Gratis. Como un regalo. El hogar, los muebles, la comodidad. Todo seguía allí. La única diferencia era que ella ya no estaba invitada. Está en Denver, susurró, apenas audible. Sí, le encanta allá, respondió Mateo. Le está yendo increíble. Juana se quedó de pie en silencio por un largo momento. Las lágrimas falsas ya no estaban. En su lugar había una expresión vacía, hueca. Había construido toda su autoestima sobre la idea de que yo era débil y ella era fuerte.
Y en una sola conversación, en un umbral, ese fundamento entero se vino abajo. Ella no era quien tenía el control. Nunca lo fue. Solo era una molestia más, una desconocida parada en la puerta del hogar de una pareja feliz. No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y desapareció en la noche. Mateo me dijo que él y Sara sintieron un poco de compasión por ella, pero, sobre todo, quedaron impresionados por lo meticuloso que había sido mi plan para salir de su vida sin mirar atrás. Colgué el teléfono y me quedé observando el horizonte de Denver desde mi nuevo balcón. No sentía nada por ella. Ni ira, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Solo una calma inmensa, profunda, inesperada. Ella siempre dijo que me derrumbaría sin ella. Creyó que era mi pilar, mi centro, mi única forma de sostenerme. Pero jamás entendió la verdad. No era yo quien necesitaba ser salvado, era yo quien necesitaba salvarse de ella. Y para reconstruirme, tuve que dejarla atrás. Y ahora, por fin, soy todo lo que nunca habría podido ser a su sombra. Más fuerte. Más libre. Más yo. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.